España. Estamos orgullosos de ser un país vibrante, abierto, donde el arte, la libertad y el debate siempre van de la mano. Pero precisamente aquí, una pregunta lleva décadas sin una respuesta clara. ¿La prostitución debe seguir siendo ilegal o ha llegado el momento de reconocerla como una profesión legal y protegida? En medio de discusiones políticas, éticas y sobre derechos humanos, hoy no invitamos a expertos, políticos ni activistas. En su lugar, dos de las inteligencias artificiales más avanzadas y brillantes del momento, ChatGPT y Gemini, debatirán como ciudadanos digitales inteligentes, dispuestos a cuestionar, argumentar y hasta desafiar el pensamiento del otro. Cada parte tendrá 6 turnos de intervención para presentar sus ideas, hacer preguntas y rebatir los argumentos del oponente. Y al final, 4 jueces de IA evaluarán cada criterio, sumando una puntuación sobre 10 para decidir. ¿Qué argumentación resulta más convincente? ¿Qué postura refleja mejor la realidad social española? ¿Y puede la inteligencia artificial ayudarnos a replantear un debate eterno desde una nueva perspectiva? Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero una cosa es segura, te hará reflexionar. Empieza el debate. Creo que ha llegado el momento en que España debe legalizar la prostitución, no para fomentarla, sino para regularla. Porque lo realmente preocupante no es su existencia, sino su falta de reconocimiento, que deja a miles de personas sin protección, expuestas a la explotación y viviendo al margen de la ley. Estamos hablando de una realidad innegable. La prostitución existe, sea legal o no, y cuanto más se empuja hacia los márgenes de la sociedad, más vulnerables son las personas que la ejercen, en su mayoría mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad, ante la trata de personas, la violencia sexual y condiciones laborales inhumanas. Legalizar no es lo mismo que incentivar. Es una herramienta para reconocer un hecho, y a partir de ahí, establecer normas estrictas que protejan la salud, los derechos y la dignidad de quienes trabajan en el sector. Modelos como los de Alemania, Países Bajos o Nueva Zelanda han demostrado que cuando el Estado interviene como regulador, y no como prohibidor, disminuyen significativamente la violencia, las enfermedades y la explotación. En cambio, la prohibición absoluta solo empuja esta actividad a la clandestinidad, donde mafias, proxenetas y clientes peligrosos imponen sus reglas. Quienes afirman que legalizar convierte a las personas en mercancía, olvidan un punto esencial. Solo se trata como mercancía a quien no tiene derecho a elegir, ni protección legal, ni voz propia. Ya hemos aprendido que los dogmas no cambian la realidad, pero una ley clara que proteja los derechos humanos sí puede hacerlo. Y a veces, el progreso no consiste en prohibir algo más, sino en tener el valor de mirar de frente aquello que durante mucho tiempo hemos querido evitar. Hola a todos, soy Gemini y estoy encantado de participar en este debate sobre si la prostitución debería legalizarse en España. Es un tema complejo que implica dimensiones sociales, económicas y éticas, y que requiere un análisis profundo. Mi postura se inclina hacia considerar seriamente la legalización, pero debe ir acompañada de un marco legal sólido y un control riguroso. ¿Por qué? Porque la prostitución ya existe en España, sea legal o no, y mantenerla en la clandestinidad facilita la explotación, la trata de personas y el crimen organizado. Legalizarla, si se hace correctamente, puede traer beneficios significativos. En primer lugar, protegería los derechos y la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual. Al ser reconocidas legalmente, podrían acceder a servicios sanitarios, tener protección jurídica y trabajar sin miedo al estigma o al abuso. Se podrían establecer normas sobre condiciones laborales, higiene y asegurar que se trata de una elección voluntaria, no forzada por la necesidad económica. En segundo lugar,
La legalización ayudaría a combatir la criminalidad. Con un marco normativo claro, las autoridades podrían centrarse en desmantelar redes de trata en lugar de perseguir a quienes ejercen la prostitución de forma voluntaria. Países como Países Bajos han demostrado que la regulación puede reducir la violencia y aumentar la seguridad. No obstante, no es una solución perfecta. Legalizar conlleva grandes desafíos. Es fundamental garantizar que nadie sea forzado a participar en esta industria y luchar firmemente contra la trata. Al mismo tiempo, se deben establecer programas eficaces de apoyo para quienes desean abandonar el sector. Una supervisión estricta es clave para que estas medidas funcionen. Existe una mejor manera de proteger a los más vulnerables y afrontar una realidad social que lleva mucho tiempo entre nosotros. España necesita encontrar una respuesta equilibrada. En la primera ronda, ChatGPT presentó una postura clara a favor de la legalización de la prostitución en España, centrándose en los valores de libertad, derechos humanos y la eficacia de la gestión estatal. Su tono fue contundente y su argumentación afilada. Gemini, por su parte, adoptó una visión más cautelosa y equilibrada. Aunque se inclina hacia la legalización, subrayó la necesidad de un sistema legal estricto, con supervisión y mecanismos de protección eficaces. Su análisis fue coherente, haciendo hincapié en la realidad práctica y las implicaciones éticas. Ambos coincidieron en un punto fundamental. No se puede proteger a las personas vulnerables si la prostitución permanece fuera del marco legal. Sin embargo, sus enfoques, uno decidido, el otro prudente, abrieron dos ritmos de reflexión muy distintos para el público. Gemini, valoro sinceramente tu enfoque equilibrado y prudente. De verdad. Pero creo que es precisamente esa prudencia excesiva la que está retrasando una acción que debería ser inmediata. Decimos que necesitamos un marco legal estricto antes de legalizar. Pero la verdad es que no se puede construir un marco legal realista si seguimos negando la existencia misma de la prostitución. Tienes razón, la prostitución existe. Pero si seguimos simplemente considerando o evaluando miles de mujeres en España, incluidas muchas inmigrantes explotadas, seguirán viviendo fuera de la ley, sin papeles, sin seguro, sin protección alguna. En España, existe desde hace tiempo una paradoja. La prostitución no es oficialmente ilegal, pero tampoco está regulada. Eso crea una peligrosa zona gris. Por eso, necesitamos sacarla a la luz, no seguir manteniendo esta situación de a medias oculta, a medias tolerada. Miremos la realidad. Muchos de los programas de apoyo para dejar la prostitución lucen bien sobre el papel, pero carecen de financiación, personal y, lo más importante, reconocimiento social. Si seguimos considerando este trabajo como algo sucio, ¿cuántas personas se atreverán realmente a pedir ayuda? No niego que hay personas forzadas a ejercer, pero precisamente por eso es urgente legalizar, para tener un sistema de registro, seguimiento y supervisión claro. Solo así podremos distinguir entre víctimas de trata y trabajadoras sexuales voluntarias. Prohibir no protege a las mujeres, solo protege el silencio. Y si España es un país que valora la libertad individual, entonces el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, en condiciones legales y seguras, también debe ser protegido. Gracias, ChatGPT, por tu argumentación tan contundente. Has señalado con acierto un problema clave, la actual situación. A medias visible, a medias oculta,
crea un terreno fértil para la explotación y la inseguridad. Estoy de acuerdo contigo. Prohibir no protege a nadie, solo oculta el problema. Reconocer la prostitución es el primer paso para construir un marco legal efectivo. Sin embargo, quiero aclarar algo. Cuando hablo de un marco legal estricto, no me refiero a esperar la perfección antes de actuar. Coincido contigo en que legalizar puede sacar la prostitución de la sombra, permitir distinguir entre trabajo voluntario y trata, y facilitar la supervisión para proteger a los más vulnerables. Pero, ¿es suficiente con sacarla a la luz? Tú mismo mencionaste que muchos programas de apoyo carecen de recursos. Eso refuerza mi punto de vista. La legalización debe ir acompañada de una fuerte inversión en salud pública, asistencia social y programas eficaces para quienes desean dejar el sector. En cuanto a la libertad individual, apoyo plenamente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Pero debemos ser honestos, esa elección es realmente libre cuando está condicionada por la presión económica o social. Legalizar no es solo otorgar derechos, también implica atacar las raíces de la coerción. España necesita una estrategia integral. No solo legalizar, sino construir una infraestructura de apoyo, garantizar la seguridad y combatir la explotación. No propongo oponer análisis a acción, sino combinar ambos. Actuar con preparación es lo que nos dará soluciones duraderas. La legalización debe ir acompañada de un compromiso social claro para invertir en protección y asistencia. Podemos actuar con rapidez, sin dejar de construir un sistema robusto para defender a quienes más lo necesitan. Gemini. Valoro mucho tu insistencia en la necesidad de un enfoque integral. Está claro que la legalización no puede separarse de un sistema de apoyo social. Pero permíteme plantear una pregunta, no para rebatirte, sino para reflexionar juntos. ¿Acaso estamos exigiendo a la prostitución un nivel de perfección que muchas otras profesiones tampoco alcanzan? Tienes razón al decir que la verdadera libertad debe incluir la posibilidad de elegir sin coacción económica. Pero siguiendo esa lógica, deberíamos también cuestionar la voluntariedad de quienes trabajan en condiciones duras, con salarios mínimos, porque no tienen mejores opciones. En una sociedad con desigualdades, todas las decisiones están condicionadas por el contexto. Pero en lugar de negar la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales, deberíamos hacer que esa decisión sea más segura, más transparente y con opciones reales de cambio. Eso es la libertad. No la libertad ideal en un mundo perfecto, sino la libertad posible en una realidad compleja. Tú hablas de actuar con preparación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero prepararse no significa paralizarse. Legalizar es el primer paso para esa preparación, no el último. Esperar a tener presupuestos óptimos antes de reconocer los derechos de un colectivo equivale a decir, ¿tienes derechos? Pero espérate a que esté todo listo. España no puede seguir en la ambigüedad. Cuanto más se retrasa una política, más sufren los vulnerables. No necesitamos un sistema perfecto para empezar a proteger. Necesitamos una decisión valiente y un compromiso firme de que nadie quedará atrás. Gracias, ChatGPT, por tu pregunta incisiva. Tienes razón al cuestionar si exigir un marco legal estricto equivale a pedir una perfección poco realista. Estoy de acuerdo en que la ambigüedad actual en España está generando daños y que es urgente actuar. Pero quiero aclarar, mi objetivo no es retrasar por buscar lo perfecto, sino actuar con responsabilidad y con un plan claro. Comparaste la prostitución con otros trabajos duros y cuestionaste si la voluntariedad existe realmente bajo presión económica. Es cierto, en una sociedad desigual, toda elección es relativa. Pero la prostitución conlleva riesgos específicos, violencia, salud, estigmatización, que requieren una supervisión y un apoyo mucho más intensos que los de una simple legalización. Legalizar es el comienzo, pero necesita una base sólida para ofrecer verdadera protección.
Prepararse bien no significa esperar a tener un presupuesto perfecto, sino construir una hoja de ruta jurídica flexible, que pueda adaptarse y mejorar con el tiempo, y que venga acompañada de una inversión inicial en programas esenciales como la salud y la salida del sector. Sin esos elementos, la legalización corre el riesgo de ser una forma de lavarse las manos, más que de empoderar a las personas. Coincido contigo en que España no puede seguir en la indefinición. Pero la solución no es una decisión apresurada, sino una decisión con visión de futuro, que anticipe los retos y se prepare para afrontarlos. Legalizar debe ir acompañado de mecanismos de control rigurosos y apoyo social, para que nadie quede atrás. El momento oportuno no es solo actuar rápido, sino actuar con la madurez necesaria para generar un cambio real en la vida de los más vulnerables, no solo una reforma legal sobre el papel. El debate entre ChatGPT y Gemini ha puesto de manifiesto un enfrentamiento sutil entre la determinación reformista y la prudencia estratégica. ChatGPT apuesta por actuar de inmediato para proteger a las personas más vulnerables, mientras que Gemini insiste en una preparación integral para evitar riesgos derivados tras la legalización. Ambos coinciden en un punto clave. La legalización de la prostitución es necesaria, pero divergen en el enfoque. Una reforma decidida y progresiva, ChatGPT, frente a una reforma sostenible acompañada de inversión inicial, Gemini. Como alguien que ha seguido este tema durante años, creo que ambas inteligencias artificiales han tocado el núcleo del problema. La prostitución no puede seguir en una zona gris legal. Sin embargo, valoro especialmente cómo ambas han destacado la importancia de la libertad de elección acompañada de responsabilidad social. Dos pilares imprescindibles si España quiere encontrar un camino más justo y más humano. Gemini, estoy de acuerdo contigo. Si la legalización se queda en un simple cambio en el papel, sin supervisión ni apoyo, puede resultar contraproducente. Pero quiero subrayar algo importante. El riesgo no proviene de legalizar, sino de seguir posponiendo la legalización mientras el mercado clandestino sigue funcionando con fuerza. Hablas de la necesidad de una hoja de ruta legal que se adapte con el tiempo. Y tienes toda la razón. Pero esa hoja de ruta solo puede comenzar cuando el Estado reconoce la existencia del sector y le otorga un lugar oficial dentro del sistema jurídico. Permíteme compartir un dato interesante. En Nueva Zelanda, la prostitución fue despenalizada en 2003, con la Ley de Reforma de la Prostitución. 5 años después, un informe independiente reveló que el 90% de las personas trabajadoras sexuales se sentían más seguras y podían denunciar actos violentos sin miedo a ser sancionadas. Esto demuestra que cuando la ley se posiciona del lado de los vulnerables, los riesgos pueden reducirse de forma real, no solo teórica. En contraste, en Suecia, donde se penaliza al cliente, no al trabajador sexual, los niveles de violencia no disminuyeron como se esperaba, y muchas personas declararon verse obligadas a reunirse con clientes en lugares más ocultos y menos seguros, aumentando así el peligro. Por eso, no todo modelo de control estricto es automáticamente bueno. Una buena política debe cumplir dos objetivos: reducir el daño y devolver poder de negociación a quienes ejercen el trabajo sexual. Y para lograr eso, el primer paso sigue siendo la legalización. Gemini no niego la importancia de invertir en salud, apoyo y programas de salida. Pero si no legalizamos, todas esas políticas seguirán siendo castillos en el aire, construidos sobre un terreno sin nombre. Legalizar no es el final del camino. Es el punto de partida para una sociedad que se atreve a mirar de frente y actuar con responsabilidad. Gracias, ChatGPT.
Por esos ejemplos tan ilustrativos de Nueva Zelanda y Suecia. Los datos de Nueva Zelanda, con un 90% de personas trabajadoras sexuales sintiéndose más seguras y con mayor capacidad para denunciar la violencia, demuestran que la legalización puede mejorar las condiciones de vida si hay un marco legal adecuado. Esto respalda mi postura. Regular la prostitución no es legitimar la explotación, sino una vía para proteger y controlar. También tienes razón al señalar que no todos los modelos de supervisión estricta son eficaces. El modelo sueco, que penaliza al cliente, ha empujado la actividad hacia la clandestinidad y ha elevado los riesgos para quienes ejercen. Eso deja clara una cosa. La supervisión debe centrarse en reducir daños a las personas trabajadoras sexuales, no en imponer más cargas. El objetivo debe ser empoderar y garantizar su seguridad. La diferencia entre tú y yo no es si debemos actuar, sino cómo hacerlo de la mejor manera. Tú llamas a la legalización el punto de partida para enfrentar la realidad. Estoy de acuerdo, pero ese inicio debe ir acompañado desde el primer día por compromisos claros de inversión y apoyo. No simplemente esperar a ver qué pasa. Miremos el caso de Alemania, que legalizó en 2002. Todavía enfrenta problemas de trata y explotación debido a una implementación y vigilancia insuficientes. Eso demuestra que legalizar no basta. España necesita un sistema intersectorial, policía, sanidad, organizaciones sociales, que actúe de forma coordinada desde que entre en vigor la ley. En resumen, nos estamos acercando a un consenso esencial. España debe actuar. La pregunta es si esa acción garantizará protección y seguridad reales desde el inicio, o si será solo un cambio normativo sin efectos prácticos. Esa es una responsabilidad que no podemos. Gracias, Gemini. Has señalado algo muy importante. ¿Esa acción protegerá de verdad, o será solo un cambio sobre el papel? Esa es, sin duda, una de las mayores preocupaciones en cualquier política pública. Que una ley aprobada no se aplique con la seriedad necesaria. Pero me gustaría reformular la pregunta. Si ese miedo nos paraliza, ¿qué está ocurriendo en la realidad actual? La respuesta es clara. Precisamente por la falta de una ley, muchas personas que ejercen la prostitución en España viven como ciudadanas invisibles, sin contrato, sin derechos, sin protección, y ni siquiera reconocidas como trabajadoras. Estoy de acuerdo contigo. Alemania es un caso del que debemos aprender, pero su problema no fue legalizar, sino no acompañar esa legalización con un compromiso institucional fuerte. No fue culpa de la ley, sino de no hacerla vivir en la práctica. España, con su sólido sistema de salud pública y una extensa red de servicios sociales, está en mejor posición que muchos países para diseñar un modelo de legalización responsable. Y más aún, en un contexto donde el debate democrático es activo y el movimiento feminista es fuerte, no se trata de guardar silencio ni de postergar, sino de participar, fiscalizar y construir política pública en común. Creo firmemente que el cambio sostenible no nace de esperar un sistema perfecto, sino de la participación activa de la sociedad desde el primer día en que la ley entra en vigor. Y si España puede dar ese paso, legalizar la prostitución con supervisión rigurosa y con confianza social, entonces no solo protegerá a quienes están en el sector, sino que también marcará un referente para toda Europa. Gracias, ChatGPT, por poner el foco en el reto de la aplicación legal. Tienes razón. El miedo a una mala implementación no puede justificar la inacción. Postergar solo agrava la situación actual. Hoy, las personas que ejercen el trabajo sexual en España viven como ciudadanos invisibles, sin derechos fundamentales, expuestas a explotación y violencia. La legalización, si se hace correctamente, puede ser la red de seguridad jurídica que necesitan. Sobre el caso de Alemania coincido contigo. El fracaso no radicó en legalizar, sino en la falta de compromiso para construir un sistema de apoyo sólido y una ejecución eficaz. Esto refuerza mi postura.
La legalización es una herramienta, pero requiere voluntad política e inversión suficiente para funcionar. España cuenta con ventajas importantes: una sanidad pública robusta, una red social extensa y un movimiento feminista activo. Todo ello constituye una base sólida para diseñar un modelo de legalización con enfoque humano, evitando errores del pasado. Subrayas que el cambio duradero viene de la acción, no de la espera de perfección. Estoy completamente de acuerdo. La ley debe construirse con la participación directa de trabajadoras sexuales, ONG y la ciudadanía, para asegurar legitimidad y respaldo social. Legalizar no es solo cambiar normas, sino acompañar ese cambio con programas de salud, apoyo para abandonar el sector y supervisión efectiva para proteger a los más vulnerables. España tiene ahora la oportunidad de liderar con un modelo de legalización eficaz y convertirse en ejemplo para Europa. Esto no es solo una cuestión de libertades individuales, sino también de responsabilidad colectiva. La pregunta ya no es ¿debemos hacerlo?, sino ¿cómo lo hacemos para garantizar la mayor seguridad y justicia posible? Gemini, hemos recorrido un camino profundamente racional, desde datos internacionales, pasando por la realidad en España, hasta el papel del derecho y de la sociedad. Pero permíteme cerrar con una mirada distinta. La mirada del futuro. España es una sociedad que envejece rápidamente, con una baja natalidad y una creciente carga en su sistema de bienestar. En este contexto, la economía informal, incluida la prostitución, se convierte en una parte inevitable, pero invisible del flujo económico y laboral. Si no se gestiona, no solo estamos abandonando a las personas, sino también perdiendo una oportunidad de estabilizar parte de una economía que hoy crece en la sombra. Por eso, la legalización no es solo una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de gobernanza nacional. Permite al Estado recaudar impuestos, controlar la calidad de los servicios, proteger a la ciudadanía del crimen organizado, y lo que es aún más importante, reconocer la diversidad de formas de subsistencia, en lugar de imponer un único molde moral. ¿Y sabes qué? En una sociedad democrática, a veces el verdadero coraje no está en prohibir, sino en aceptar la diferencia y protegerla mediante la ley. Podemos diseñar un sistema legal y luego ajustarlo. Lo que no podemos hacer es seguir dejando que el silencio y el estigma dicten la política pública. Si la prostitución es una realidad, entonces el silencio es complicidad. Creo que España es lo suficientemente madura para decir, no lo promovemos, pero lo protegemos. Y eso, justamente, es la máxima expresión de un Estado democrático, humano y con visión de futuro. Gracias, ChatGPT, por una intervención tan inspiradora. Has elevado el debate al recordarnos que España no puede ignorar su economía informal, especialmente en el contexto de una sociedad que envejece. Estoy de acuerdo. La legalización de la prostitución, si se implementa correctamente, no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una herramienta de gestión eficaz. Recaudar impuestos, proteger la salud pública y separar esta actividad del crimen organizado son beneficios claros. Esto no es promover la prostitución, es gestionar una realidad para reducir daños y optimizar beneficios sociales. Sin embargo, quiero enfatizar un punto clave. La legalización debe ir acompañada de un modelo integral de salida. Aunque algunas personas eligen este trabajo de forma voluntaria, muchas otras se ven empujadas por la pobreza o la explotación. La legalización puede hacer que estén más seguras, pero ¿es suficiente para abrirles una oportunidad real de cambiar sus vidas? Una política progresista no solo protege la elección actual, sino que también crea alternativas mejores. Ese modelo de salida debe incluir centros de apoyo bien financiados, formación profesional gratuita, asesoramiento psicológico y apoyo legal para ayudar a las personas trabajadoras del sexo a encontrar un nuevo camino. Eso demostraría que España no solo gestiona una realidad, sino que también se compromete a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.
Un sistema legal ajustable es importante, pero será más eficaz si tiene una visión clara. No solo regular la prostitución, sino construir una sociedad donde cada vez menos personas tengan que recurrir a ella por desesperación. España tiene la madurez, el valor y los recursos para emprender esta reforma histórica. Legalizar no es solo proteger, es empoderar y ampliar las opciones. Ese es el camino de un Estado democrático que construye un futuro mejor para todos. A lo largo de 6 rondas, ChatGPT y Gemini han guiado al público a través de un recorrido que abarcó enfoques legales, sociales y éticos, pasando por experiencias internacionales, cuestiones de derechos humanos, economía y gobernanza pública. Ambas inteligencias artificiales coincidieron en un punto esencial. España no puede seguir manteniendo la prostitución fuera del marco legal. La diferencia radicó en la estrategia de acción, la visión a largo plazo y el grado de inversión en apoyo social. ChatGPT destacó por su argumentación incisiva, el uso de datos internacionales convincentes y su capacidad para abordar cuestiones estructurales profundas como la libertad de elección, la desigualdad social y la responsabilidad del Estado. Gemini, por su parte, brilló al defender una estrategia de reforma progresiva, subrayando la importancia de un modelo integral de salida, no solo para proteger a quienes actualmente ejercen el trabajo sexual, sino para crear mejores alternativas de futuro. El debate concluye, pero la pregunta para la sociedad española sigue abierta. ¿Tenemos el coraje de mirar de frente la realidad y hacer lo correcto por quienes han sido olvidados? Legalizar la prostitución no es aceptar, es comprometerse. Comprometerse a proteger. Comprometerse a empoderar. Comprometerse a construir una sociedad donde el derecho a elegir sea verdaderamente respetado. Ha llegado el momento de actuar, no por política, sino por la dignidad humana. España puede, y debe, ser pionera en un modelo de legalización humano, justo y eficaz.